La necesidad de renacer y de sufrir. El cuerpo físico es la cristalización necesaria del espíritu para poder expresarse en el mundo físico y para desarrollar sus poderes latentes hasta hacerlos activos a imagen y semejanza de Dios. Pero para que el espíritu pueda hacer eso aquí en la tierra, vida tras vida, necesita de otros cuerpos, como son el cuerpo vital o etérico, y el de deseos o emocional, también se le suele llamar, más la mente. Y de esta forma el espíritu evoluciona gracias a las experiencias y, como es evidente, a sus actos, deseos, sentimientos y de sus creaciones mentales. Pero es fácil que alguna persona poco familiarizada con el ocultismo piense que si somos tan completos, ¿por qué hay que morir si podemos aprender todo de una vez en un mismo cuerpo? Podría tener razón, excepto en una o varias cosas. Por ejemplo, que el cuerpo físico se cristaliza, se hace viejo y por tanto debemos renovarle. Y en otros hechos que ya veremos después. El desarrollo que estamos haciendo y que debemos hacer todavía es inmenso, porque cuando acabemos con el renacimiento en el mundo físico, continuaremos evolucionando en los mundos superiores, mundo de deseos y mundo del pensamiento. Son los que están por encima del físico y en los cuales estamos evolucionando actualmente después de la muerte también. Hasta que los tres últimos mundos o más elevados, entonces ahí el espíritu absorberá el fruto de la evolución de los diferentes cuerpos, pero en forma de almas fruto de dichos cuerpos. A todo eso hay que añadir el desarrollo de la mente a través de todos estos mundos. Y cuando el espíritu reabsorba todos los poderes desarrollados, incluso de su propia expresión como un triple espíritu, entonces habremos concluido el peregrinaje y evolución y seremos dioses creadores de todo lo que nosotros hemos sido, como lo era Dios cuando nos creó o diferenció de Él mismo. Para conseguir eso, en un solo cuerpo físico y sin necesidad de renacer, se necesitarían millones de años. Pero, como he dicho, el problema actual es que el cuerpo se hace viejo y tiene enfermedades que lo cristalizan. Por otro lado, sabemos que el espíritu renace cada 1000 años aproximadamente en diferente sexo y por tanto en los dos sexos en el tiempo que tarda el Sol en recorrer un signo astrológico, o sea, unos 2100 años, en ese movimiento que llamamos la precesión de los equinoccios, lo que se hace para que las experiencias sean muy diferentes en cada renacimiento. Renacer en diferente sexo y cada 1000 años hace que las experiencias sean mucho más fructíferas. Así que está todo muy bien planificado, incluyendo la necesidad de sufrir como medio de aceleración del propio desarrollo. Incluso el hecho de renacer aquí en la Tierra tiene su explicación, porque lo mismo que nosotros tenemos las universidades para poder doctorarse, así también existen otros dos mundos, además del físico, donde estamos evolucionando hasta identificarnos con nuestro espíritu. ¿O es que vamos a construir una sola escuela para que en un solo día metan los profesores en la cabeza lo que se aprende en 20 años? Pues lo mismo ocurre con nosotros respecto a nuestro desarrollo hasta hacernos perfectos. Debemos renacer, aprender y elevar la conciencia a algo más en cada vida. El mundo físico, nuestra Tierra, es imprescindible para nuestra evolución, y muy especialmente la etapa actual, que tenemos un cuerpo físico y una mente creadora en sus primeros grados de desarrollo. Se puede decir que todo lo que expresamos tiene su origen en la mente, porque ha debido ser pensado. Y como consecuencia cometeremos algunos errores que debemos de hacernos conscientes de ellos después de la muerte, para así rectificar en la siguiente vida.
Y eso se consigue gracias al purgatorio y a las consecuencias de los errores aquí en la vida física. Pero esto debe ser así porque lo mismo que el ingeniero que imagina en su mente un nuevo coche debe fabricarlo y ponerlo en marcha para ver sus fallos y corregirlos, así nosotros debemos renacer para aprender a construir nuestro cuerpo físico y para hacernos creadores y rectificadores de formas físicas que hemos pensado con la mente. La mente creadora debe cristalizar sus pensamientos aquí en el mundo físico porque, si no, no podríamos comprobar si son correctas y útiles o no. Nuestra mente será creadora en todos los mundos según vayamos ascendiendo por ellos, pero los primeros pasos deben ser dados aquí con la materia física. En su momento crearemos vida, cuerpos de deseos y mentes para otros espíritus evolucionantes, pero ahora estamos aprendiendo a crear formas físicas aquí en la Tierra. Todo lo que debemos ser y desarrollar, incluido el aspecto creador que ayudará a otros espíritus que nos siguen, dependen de nuestra mente, o mejor dicho, del correcto desarrollo que alcance la mente, sobre todo aquí en la Tierra. Son muchos los motivos por los que existen el sufrimiento y el renacimiento, además de los errores cometidos en cada vida con cada uno de nuestros cuerpos. Los errores en la manera de pensar, los sentimientos y deseos negativos, la repetición de estos que se convierten en vicios y malos hábitos, las acciones instintivas y automáticas que por falta de razonamiento producen mal en nosotros o en los demás, etcétera, 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 tienen sus efectos negativos sobre nosotros de dos maneras. Primera, en el estado post-mortem, cuando en el purgatorio sufrimos, como si estuviéramos en el lugar del otro, sufrimos el mal que hayamos hecho al prójimo, con tal de que la conciencia tome nota de lo que no se debe hacer. Y segunda, en el mundo físico, cuando debemos devolver físicamente lo que impedimos que otro tuviera, entre otras cosas. Por tanto, podemos ver que el mundo físico es tan necesario como el renacimiento y el sufrimiento, según veremos. Hay quien piensa que el sufrimiento actual en una vida es por los errores en pensamiento, palabra y obra de la última vida, pero no es totalmente exacto. La escuela de la vida es perfecta y está unida al renacimiento y al sufrimiento como efecto de la ley kármica de consecuencia, que como todas las leyes intenta ayudarnos en nuestra evolución y no castigarnos. Cuando la humanidad daba sus primeros pasos como tal, recién incorporado en el cuerpo físico el germen de lo que hoy llamamos mente, éramos más animales que humanos, y por tanto no existía lo que hoy llamamos en ocultismo el cielo, porque poco de bueno había en nuestras cortas vidas. En aquella época e incluso después cometimos grandes barbaridades y terribles crímenes que todavía no hemos terminado de pagar porque hemos seguido creando mal vida tras vida. De hecho, esas grandes maldades que llevaban a la cristalización del planeta fueron las causas que hicieron que Cristo preparara su venida a la tierra para limpiar nuestros cuerpos de deseos, también llamado el Gran Tentador. Fruto de aquellas maldades también es el guardián del umbral, el que impide que entremos conscientemente al mundo de deseos sin antes estar limpio de deudas de aquel y de este pasado tan oscuro. Así que no nos queda más remedio que pagar nuestras deudas con el sufrimiento, en sentido material, y con el amor y el servicio desinteresado al prójimo. Veámoslo con un ejemplo. Si yo en esta vida caigo en la ludopatía y me gasto el dinero que necesitan mi esposa e hijos para comer, vestirse, para estudiar, etc., está claro que les hago sufrir y me creo una deuda con ellos. Pues bien, ese sufrimiento lo cumplo en el purgatorio, sintiendo lo que sintieron ellos cuando pasaron esas necesidades.
y la deuda física la pagaré en otra vida cuando de alguna manera les devuelva materialmente o como servicio los medios que les privé para que progresaran físicamente aquí en la Tierra. Y para eso están también las otras jerarquías que evolucionan en los mundos superiores, que hacen que todo eso se cumpla en nuestro destino, más un extra de aquel pasado lejano. Y es que cuando nos preparamos para renacer de nuevo, ciertos seres del mundo del pensamiento nos demuestran algunas de las deudas del pasado y la posibilidad de escoger alguna de las vidas que se nos ofrecen, cada una con una determinada carga kármica del pasado, claro. Nos ofrecen para que podamos liquidar dichas deudas. De aquí que algunas buenas personas tengan problemas o enfermedades que les hacen sufrir y que nos hacen preguntarnos que por qué ocurren estas cosas, como si Dios no fuera justo. Cuando el espíritu está bastante desarrollado, elegirá una vida con cierto sufrimiento para así saldar cuanto antes esas deudas en ese renacimiento, esas deudas de un pasado lejano. Y lo hará pues pensando en su futuro, que él sabe que es muy prometedor. A veces se escoge una vida dura, pero cuando vemos el panorama de la vida futura antes de entrar en el vientre de la madre, a veces nos echamos atrás, porque la conciencia que tenemos ya aquí a punto de renacer no es la misma que teníamos allí cuando nos comprometimos con ese futuro destino. Entonces, pues entorpecemos las conexiones que se deben hacer entre las diferentes partes. Es evidente que a los espíritus poco desarrollados se les proporciona vidas más fáciles de superar, pero eso también hace que también retrasen su propia evolución. Como podemos ver, el sufrimiento es necesario para evolucionar porque nos hace tomar conciencia de lo que es contrario al progreso, a la verdad y a la propia creación de Dios. Si no existiera el renacimiento, no habría purgación que nos enseñara a no hacer el mal y como consecuencia no existiría el cielo que nos impulsa a hacer el bien en cada vida. Todo mal que nos venga es efecto de nuestras causas y nos viene para que aprendamos una lección. Por tanto, lo merecemos y es nuestro deber superarlo con comprensión y bondad a la vez que intentamos devolver el bien al mundo y a los demás. Lo mismo que decimos que el inventor tiene que construir físicamente su invento para ponerlo a prueba y comprobar si su creación mental está muy desarrollada o no, así ocurre con todo lo relacionado con la moral y con la ética. En los mundos invisibles nos purificamos hasta cierto grado, pero es en el mundo físico donde debemos ponernos a prueba y superar los problemas y las circunstancias que nos tientan o intentan hundirnos moral y espiritualmente. El sufrimiento del purgatorio nos limpia para que renazcamos más fuertes y preparados para superar una nueva etapa. Pero aquí, gracias al renacimiento en el mundo físico, es donde debemos demostrar el desarrollo obtenido gracias al sufrimiento del purgatorio. El hecho de ver a otros sufrir o pasar necesidades que nosotros no tenemos nos hace compasivos y solidarios, a la vez que nos estimula para hacer algo física o materialmente para ayudarles. Y eso es también gracias al mundo físico y el sufrimiento. Debemos concienciarnos de que toda transgresión y todo mal que hagamos a la humanidad y al planeta repercute en los demás y en Dios, puesto que toda la creación es parte de él mismo. Y eso hace que en cada vida tengamos que devolver nuestras deudas kármicas en forma de amor, de servicio, de actos o de bienes materiales a otros. Si tuviéramos más presente estos hechos, procuraríamos ser más conscientes de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Los pensamientos pueden ser creados como efecto de un deseo o de los sentimientos y emociones del cuerpo de deseos. Y si todo esto no es razonado,
nos puede crear una deuda. Por eso es muy aconsejable el discernimiento, porque autoobservándonos y razonando nuestras expresiones es como podemos evitar tantos renacimientos y tantos sufrimientos.